Yo soy don Mateo Salgado, 63 años, manos con cicatrices de obra y un reloj que me recuerda cada minuto de trabajo honesto. Hoy mismo, con el traje del funeral todavía colgado en la silla, escuché la frase que ningún padre debería oír 2 días después de enterrar a su hija. Esta casa es mía ahora. Tienes 30 días, la dijo Bruno, mi yerno, sin levantar la vista del teléfono como quien borra una notificación molesta. Me observé en la puerta de la cocina, el vapor del café subiendo despacio, y entendí que ese hombre no veía a un suegro, veía a un estorbo. El silencio de la casa pesaba distinto. Ya no era silencio de luto, era silencio de expulsión. En la pared seguía el dibujo que Elena hizo a los 6 años, un sol torcido y 2 figuras tomadas de la mano, y frente a ese recuerdo Bruno recitó su veredicto. Demasiado grande para ti. Mateo, necesito empezar de nuevo. Empezar de nuevo. Después de tirar a la basura los álbumes de fotos. Después de cambiar el candado del cobertizo donde guardo 40 años de herramientas. Llamó a eso medidas de seguridad. Yo lo llamo borrar la memoria. Respiré hondo y no respondí enseguida. Lo dejé creer su propia historia, que soy un viejo manitas que arregla goteras por costumbre y que vive de la caridad de su yerno exitoso. Lo dejé disfrutar de su pequeño poder, de ese papel impreso con membrete que me extendió como si fuera una espada. Aviso de desalojo de 30 días. Cuando la tinta todavía estaba fresca, él ya estaba planeando dónde pondría el sillón nuevo con Carla, la novia que empezó a aparecer en su pantalla mientras Elena luchaba contra el cáncer. Yo no soy un santo. Soy un constructor que aprendió a sostener los techos para que no se caigan encima de la gente que amas. Por eso callé tanto tiempo. Callé cuando pagué la luz, el gas y el seguro. Callé cuando el calentador de agua necesitó reemplazo. Callé cuando Elena me pidió, con esa voz cansada, que no humillara a su marido contándole quién mantenía de pie esta casa. Callé hasta hoy. Porque una cosa es la generosidad y otra, muy distinta, es confundirla con debilidad. Bruno apoyó el codo en la isla de la cocina y dijo lo que le quedaba por decir. Hay una residencia en Maple Street, Sunset Manor, 1,800 al mes. Puedes con eso, ¿no? Me miró como se mira a un mueble viejo que estorba el paso. En ese gesto, en esa contabilidad fría de mi vejez, supe que no quedaba nada que salvar con palabras. Mi respuesta fue guardar el papel en el bolsillo, con cuidado, como quien coloca una pieza más en una estructura que estoy levantando desde hace 25 años. Porque aquí va mi presentación real. No soy el suegro que arregla focos. Soy don Mateo Salgado, desarrollador inmobiliario retirado, hombre de números, escrituras y sociedades. Y si he pasado 7 años sirviendo café, cambiando bombillas y cortando el césped, ha sido por lealtad a mi hija y por una estrategia más antigua que las vigas, dejar que el soberbio construya su propio piso falso y escuche el crujido cuando pise. Hoy escuché ese crujido en su voz cuando me preguntó, sin querer, ¿dónde está la escritura? Como si la escritura de verdad viviera en el cajón que él registra. Vi su seguridad apoyarse en el vidrio del teléfono, delgado y frágil. La mayoría diría que te he dado 7 años de generosidad, repitió, y yo pensé en cada recibo que salió de mi cuenta, en los impuestos prediales pagados a tiempo, en la prima del seguro que nunca llegó a su buzón porque no estaba a su nombre. Pensé en Horizonte Patrimonial, la sociedad que creé cuando él todavía practicaba su firma en una libreta universitaria. Pensé en el sobre cerrado que me dejó Elena en 2017, con una carta para cuando llegara exactamente este día. No voy a mentir, me temblaron los dedos al tocar el borde del programa del funeral en el bolsillo de mi saco. Uno tiembla no por miedo, sino por justicia contenida. Porque hay momentos en que la vida te obliga a elegir entre irse en silencio o hablar con documentos. Y yo he traído documentos. Cuentas, transferencias, títulos de propiedad que no conocen de rumores ni de bravuconerías. Papeles que no se impresionan por una voz alzada ni por un ultimátum de cocina. Le dije que entendía, que claro, que en 48 horas nos veríamos en el despacho de la LIC. Marcela Pineda, donde leeríamos el testamento de Elena para hacer todo como se debe. Vi cómo sus ojos se movieron rápido, buscando en el aire una salida. Supe que no la encontraría.
Hay habitaciones donde las palabras no pesan. Hay salas donde solo pesa la verdad con sello y firma. Y hacia esa sala lo estoy invitando yo. Mientras tanto, recogí del suelo una foto que Carla había pisado sin mirar. Elena, en su primer día de secundaria, trenzas torcidas y un diente chueco. La coloqué sobre la mesa, frente al papel de desalojo. El contraste me dolió como un martillazo, pero también me dio la medida del deber. Si hoy tengo que recordar a alguien cuál es el verdadero dueño de esta casa, no es por venganza, es por honrar a mi hija y por enseñarle al mundo que la dignidad no se subarrienda. Así que escucha bien. Bruno, y escucha tú también, quien me estás viendo. No voy a discutir en esta cocina. No voy a rogar por un rincón en la residencia que escogiste con la frialdad con que se calcula una póliza. Nos veremos donde corresponde. Y allí, cuando la licenciada abra la carpeta con la escritura de 1998 y la carta de Elena, verás cómo se derrumba el piso que creías firme. En la lectura del testamento, tu cara se pondrá pálida. Si llegaste hasta aquí, cuéntame desde qué ciudad nos ves y suscríbete. Esta historia no es solo mía, es de cualquiera que haya confundido bondad con permiso. Hoy empieza lo que algunos llaman revancha. Yo lo llamo simplemente poner las cosas en su lugar. Me levanté esa mañana y lo primero que vi fue el traje negro del funeral, todavía colgado de la silla. No tuve fuerzas para guardarlo. El paño olía a flores marchitas y a incienso de iglesia, como si quisiera recordarme que Elena ya no iba a volver. La casa estaba en silencio, pero no era el silencio de la paz. Era un vacío que pesaba en cada pared. Me hice un café fuerte, y al tomar la taza, sentí que mis manos seguían firmes, aunque por dentro me invadía la viudez anticipada de perder no solo a mi hija, sino también al hogar que construimos juntos. Sobre la mesa de la cocina descansaba mi Rolex Submariner, regalo que me hice en el mejor año de mi carrera. No es un reloj ostentoso para presumir. Es mi recordatorio de cada amanecer en obra, de cada reunión en la que aposté mi reputación y la cumplí con creces. Bruno lo había visto miles de veces, pero para él no era más que el reloj viejo de Mateo. No se había detenido nunca a mirar la marca, ni a preguntar su historia. Eso resume lo que era, un hombre incapaz de ver más allá de la superficie. Junto al reloj estaba mi cuaderno de tapas negras, donde desde hace décadas anoto todo, cálculos, citas, frases de mi esposa cuando aún vivía, e incluso los progresos de Elena en la escuela. En ese cuaderno están las huellas de mi vida, y me aferro a él porque cada página me recuerda que soy más que un viejo inquilino. Cuando Bruno me trata como un estorbo, abro ese cuaderno y me reconozco en la tinta. Allí está la verdad de quién soy. Después del café, recorrí el salón principal. Los álbumes de fotos de Elena estaban desparramados. Algunos los alcancé a rescatar de la basura antes de que él los tirara del todo. Pasé las páginas con cuidado. Su sonrisa en el primer día de secundaria, sus ensayos de ballet, las vacaciones en las montañas de Colorado. Cada imagen me clavaba la certeza de que, aunque mi hija ya no respirara, todavía vivía aquí, en cada rincón que Bruno quería borrar con prisas. Durante años me dejé ver como un manitas, el vecino que arreglaba la cerca, el suegro que cambiaba bombillas y reparaba goteras. Me ponía mi overol y fingía que esa era mi única historia. Lo hacía porque Elena me lo pidió. «Papá, déjalo sentirse útil. No lo corrijas, no lo contradigas». Y yo acepté. Pero ese disfraz fue mi escudo. Nadie sospechaba que el hombre con el martillo en la mano había dirigido proyectos de millones, que había sido dueño de medio barrio antes de que se levantaran los rascacielos. Recuerdo bien la última vez que Bruno se rió de mí delante de Elena. «Tu papá siempre sabe cómo clavar un clavo. Qué suerte tenemos de tenerlo». Elena bajó la mirada. Sabía la verdad, pero respetaba mi silencio. Yo solo sonreí. Porque no me duele que me llamen manitas. Lo que me dolería es que alguien confunda mi paciencia con debilidad. Ahora que él cree que me tiene arrinconado, es cuando ese silencio empieza a jugar a mi favor. En mi estudio guardo carpetas con proyectos antiguos, planos firmados, recortes de prensa donde aparece mi nombre al lado de alcaldes y empresarios. No las muestro, nunca lo hice. Preferí dejar que el barrio me viera como un hombre común. Pero esas carpetas siguen allí, igual que las escrituras de la casa,
Son las raíces de mi historia, la que Bruno nunca se molestó en investigar. Si lo hubiera hecho, habría notado las señales. Recibos a mi nombre, transferencias desde cuentas que jamás fueron de Elena. A mis 63 años, vivo una rutina simple. Despierto con el amanecer, tomo mi café, camino por el jardín y reviso que los rosales que planté con mi esposa sigan floreciendo. Esa rutina de viudo me sostiene. No necesito lujos ni viajes, solo la certeza de que aún puedo cuidar lo que amo. Y esa certeza es la que Bruno intentó arrancarme cuando me lanzó la frase del desalojo. Lo que no sabe es que yo me aferro a mis símbolos. El reloj, el cuaderno, los álbumes. Esos son los testigos silenciosos de que aquí, en esta casa, mi vida tiene raíces. A veces me miro en el espejo y veo al obrero que fui. Manos ásperas, cejas encanecidas, mirada cansada. Pero también veo al estratega que supo moverse entre bancos y constructoras, que levantó sociedades discretas y dejó cada papel en regla. Esa dualidad es mi fuerza. El hombre que sabe clavar un clavo y el hombre que sabe firmar una escritura. Y es esa mezcla la que Bruno jamás entendió. Por eso cuando pienso en la lectura del testamento, no lo hago con odio, lo hago con calma. Porque sé que allí no hablaré yo. Hablarán los documentos, hablarán los años, hablará la voz de Elena desde la carta que dejó en custodia. Y cuando todo eso salga a la luz, Bruno descubrirá que detrás del manitas hay un padre que nunca dejó de ser dueño de su dignidad. Y de esta casa. Cuando Elena recibió el diagnóstico, sentí que el mundo se me partía en dos. El médico apenas podía sostener mi mirada mientras me explicaba que era un cáncer agresivo, de esos que avanzan como fuego en campo seco. Recuerdo que me aferré al borde de la silla, como si al apretar la madera pudiera contener lo inevitable. Desde ese día mi rutina cambió. Las obras, las finanzas, incluso mis propios achaques pasaron a un segundo plano. Mi vida se redujo a acompañarla en cada quimioterapia, en cada noche de fiebre, en cada suspiro que me recordaba que el tiempo ya no era infinito. En el hospital, yo llevaba un cuaderno, el mismo de tapas negras, donde anotaba todo: dosis, fechas, comentarios de los doctores. Me convertí en su sombra, en su guardián. Mientras tanto, Bruno, bueno, él aparecía con cara cansada y se quejaba de lo mismo siempre: el estacionamiento, la gasolina, las horas perdidas. Una tarde me dijo: ¿no podrías venir solo los fines de semana, Mateo? Esto me está costando demasiado. No lo olvidaré nunca. Mi hija peleaba por su vida y él calculaba centavos. Ahí fue mi primera advertencia sobre quién era realmente. En las largas noches de hospital, Elena me tomaba la mano y me decía: papá, no discutas, no pierdas energía con él. Yo asentía, aunque por dentro hervía, porque no era solo su indiferencia, era la forma en que trataba de invisibilizarme, como si yo estorbara en el proceso de despedirme de mi hija. Y, sin embargo, yo callaba porque la prioridad era ella. Aprendí a sonreírle a Bruno en los pasillos, a fingir que no escuchaba sus suspiros de fastidio cuando pedía un café en la cafetería del hospital. El día del funeral de Elena, todavía llevaba la marca del rosario entre mis dedos. Pensé que, al menos en ese momento, él y yo nos uniríamos en el dolor. Pensé que podríamos llorar juntos aunque fuera en silencio, pero en lugar de lágrimas compartidas, encontré distancia, frialdad. Al terminar el sepelio, Bruno no me dio un abrazo. Apenas me dio una palmada en el hombro y se fue a contestar una llamada. No supe entonces que esa distancia se convertiría en un muro. 2 días después, mientras yo aún guardaba el traje del funeral, él ya planeaba cómo sacarme de la casa. Ni siquiera esperó una semana. Lo encontré en la cocina con el móvil en la mano, escribiéndole a alguien. Cuando me vio, no se molestó en disimular. «Mira, Mateo», dijo, «esta casa es demasiado grande para ti. Yo necesito un nuevo comienzo». La palabra «yo» se le escapaba de la boca con facilidad, pero nunca escuché un «nosotros» cuando se trataba de Elena. Lo más doloroso no fue que me dijera que me fuera, sino que al día siguiente lo descubrí tirando los álbumes de fotos de mi hija en un contenedor que había alquilado. Álbumes que yo mismo había armado con cuidado, cumpleaños con globos baratos, obras escolares donde ella era un árbol de cartón, viajes en los que posaba frente a montañas nevadas. Lo detuve como pude,
recogiendo lo que quedaba, pero la mayoría ya estaba arruinada. ¿Qué haces?, le grité, y él con total indiferencia respondió, limpiando trastos. Carla se muda pronto y no quiere estas cosas viejas. Ahí escuché por primera vez su nombre en voz alta. Carla, la novia con la que se enviaba mensajes mientras Elena recibía quimioterapia. El veneno ya estaba a la vista, pero hasta ese momento había querido creer que era solo un rumor de mis ojos cansados. Me quedé con un par de fotos en la mano, temblando de rabia, y entendí que no estaba lidiando solo con un hombre egoísta, sino con alguien capaz de borrar la memoria de mi hija con tal de hacer espacio para otra. Esa misma semana cambió las cerraduras del cobertizo. Mis herramientas, reunidas durante más de 40 años, quedaron bajo llave. Herramientas que valían más que el BMW que tanto presumía. Cuando le reclamé, me contestó con una frase que todavía me resuena. Precaución de seguridad, Mateo. Nunca se es demasiado cuidadoso. No se dio cuenta de que esas herramientas eran mi herencia tangible, mi historia como constructor, mi orgullo de haber levantado casas con mis manos. Ese candado fue como un recordatorio brutal. Me veía como un intruso en mi propio terreno. Finalmente, me entregó un aviso de desalojo de 30 días, impreso en un papel membretado que seguramente robó de la aseguradora donde trabaja. Me lo dio con una sonrisa torva, convencido de que tenía la ley de su lado. Estoy siendo justo, dijo. Eso es lo mínimo legal en Colorado. Yo lo guardé en el bolsillo y no le contesté, porque sabía algo que él no. La justicia verdadera no siempre se mide en plazos de 30 días, sino en documentos de décadas. Y yo los tenía. En ese instante, por más dolor que sentía, me di cuenta de algo. Elena me había protegido hasta el último momento. Ella me pidió que callara, que no le revelara a Bruno la verdad sobre la casa, y yo cumplí su voluntad, hasta que su ausencia me dio permiso de hablar. Mi silencio, que él confundió con sumisión, era en realidad la base de la sorpresa que lo esperaba, porque tarde o temprano la verdad que uno guarda con paciencia se convierte en el golpe más certero, y su hora estaba cada vez más cerca. Esa misma noche, mientras el silencio de la casa me envolvía, saqué del bolsillo el papel que Bruno me había puesto en la mano. Aviso de desalojo de 30 días. Las letras negras parecían gritarme desde la mesa de la cocina. Nunca pensé que viviría para ver esas palabras dirigidas a mí, en mi propia casa, en el lugar donde mi hija dio sus primeros pasos y donde mi esposa me besaba en la puerta cada mañana antes de ir a trabajar. Lo leí una y otra vez, hasta que las palabras dejaron de tener sentido. Era como si me estuvieran arrancando, no solo de un techo, sino de toda una vida. Me fui al estudio y abrí mi viejo cuaderno de tapas negras. Allí, entre notas de construcción y frases que anotaba de mi esposa, empecé a hacer cálculos fríos. Si de verdad me veía forzado a abandonar la casa, ¿qué opciones tenía? Revisé los folletos de residencias asistidas que había dejado sobre la mesa, como si me estuviera haciendo un favor al recomendarlas. La primera, Sunset Manor en Maple Street, $1,800 al mes solo por la habitación. Pero al sumar comida, lavandería y cuidados básicos, la cifra real subía a $2,500 mensuales. Me quedé mirando los números y los comparé con lo que entra en mi cuenta. Mi seguro social, $1,400. Mi pequeña pensión de la constructora, $600. En total, 2,000 exactos. La matemática era sencilla y cruel. En 3 meses estaría en números rojos y para Navidad no tendría dónde caerme muerto. Ni hablar de emergencias médicas o cualquier gasto extra. Era un cálculo tan frío como el que Bruno había hecho al decirme, «Esta casa es demasiado grande para ti». Guardé silencio, pero el miedo me apretó el pecho. No miedo a la soledad, porque ya la conocía desde que murió mi esposa. No miedo a envejecer, porque las canas en mi sien me lo recordaban cada mañana. Era miedo a que el hombre que había levantado edificios, carreteras y barrios enteros terminara reducido a un inquilino sin futuro. El constructor desalojado de su propia obra. Ese pensamiento me dio rabia, pero también me encendió algo que llevaba mucho tiempo dormido. El instinto de defender lo mío. Esa madrugada apenas dormí. Me levanté y caminé por la casa en penumbras. Toqué las paredes, los marcos de las puertas, la baranda de la escalera que había barnizado yo mismo con Elena cuando tenía 13 años.
Todo tenía mi huella. Recordé el día en que instalé la chimenea, el invierno en que arreglé el tejado bajo la nieve, las veces que pintamos juntos la sala de azul porque era el color favorito de mi hija. Y ahora, un hombre que nunca clavó un clavo en esta casa se atrevía a decirme que era suya. Al día siguiente, Bruno llegó al garaje con un candado nuevo. Lo vi cerrar con llave el cobertizo donde guardo mis herramientas. Sierras, taladros, niveles láser, piezas que sumaban más de 50,000 en valor. Era mi tesoro, mi herencia tangible, y verlo ponerle un candado me dolió más que el aviso de desalojo. «Precaución de seguridad», me dijo, y sonrió, como quien se siente dueño absoluto de todo. Ese candado no cerraba solo un cuarto, intentaba cerrarme la boca, la historia, la dignidad. Me senté en la sala y repasé las cuentas. Tenía apenas 8,000 en mi cuenta de ahorros, lo que quedaba después de las facturas médicas de Elena. Llamé a otras residencias. Shady Grove, $3,200. Mountain View, $2,800, más depósito de $5,000. Incluso los lugares con mala reputación costaban más de lo que podía pagar. La realidad se me clavó como un clavo en la suela. Si aceptaba el plan de Bruno, en menos de medio año estaría sin techo, dependiendo de la caridad de extraños. Llamé a mi hermano en Phoenix, aunque hacía 5 años que no hablábamos por una vieja pelea por la herencia de mamá. Su respuesta fue un balde de agua fría. «Aquí no puedes quedarte. La Asociación de Vecinos prohíbe huéspedes a largo plazo». «Tal vez sea hora de una comunidad de jubilados, Mateo». Colgué el teléfono y sentí la soledad en carne viva. Era como si cada puerta se cerrara frente a mí. Como si el mundo me dijera que no tenía lugar. Esa noche me encontré revisando las cosas de Elena en su armario. Entre certificados, diplomas y cartas viejas, encontré documentos que Bruno jamás había mirado. Documentos con sellos oficiales, con firmas, con fechas de hace más de 2 décadas. Al verlos, una chispa me recorrió la espalda. Allí estaba la diferencia entre lo que él creía y lo que realmente era. Papeles que demostraban que la historia de esta casa no empezó en 2017, cuando se casó con Elena, sino mucho antes. Era como abrir una caja fuerte en la que había guardado mi carta más poderosa. Guardé los documentos en una carpeta y me senté en la cama, con el corazón golpeando fuerte. Ese papel de desalojo, que pretendía reducirme a un inquilino desechable, se había convertido en la llave de mi contraataque. Bruno no sabía que yo llevaba 25 años preparando sin querer el escenario para este momento, y que muy pronto, frente a un notario y con testigos, descubriría que su poder era solo una ilusión. En ese instante supe que no estaba derrotado. Estaba en el umbral de mi justicia. Los días siguientes se volvieron una especie de cuenta regresiva en mi cabeza. Cada vez que pasaba por la cocina y veía ese papel de desalojo sobre la mesa, lo leía como si fuera una bomba con el temporizador encendido. 29 días, 28, 27. Bruno caminaba por la casa con una seguridad prestada, hablando por teléfono en voz alta sobre sus planes de remodelación y sobre cómo Carla iba a decorar la sala. Yo lo observaba en silencio tomando mi café y lo dejaba convencerse de su victoria. En realidad, era como un actor ensayando un papel sin darse cuenta de que el libreto final lo tenía yo. Una mañana me miré al espejo y me detuve en el detalle que Bruno nunca había notado. En mi muñeca estaba un Rolex Submariner que había usado cada día de los últimos 7 años. Él lo veía como un reloj más, gastado por el tiempo, sin imaginar que costaba más que su coche. Ese reloj era como yo, discreto, sin ostentación, pero con un valor que no todos saben reconocer. Pensé en la ironía de que viviera conmigo tantos años y nunca viera lo que tenía justo delante de sus ojos. Lo mismo pasaba con mi cobertizo de herramientas. Para Bruno era un cuarto con fierros viejos. Para mí era un tesoro de décadas. Cada herramienta tenía su historia. Un taladro Hilti de $3,000 que compré cuando dirigía la construcción de un complejo comercial. Las lijadoras Festool de $1,500 cada una, que usaba para los acabados finos de apartamentos de lujo. Los niveles láser, las llaves de precisión, las sierras de alta gama. Él veía polvo. Yo veía patrimonio. Si alguna vez hubiera tenido la curiosidad de preguntar, habría descubierto que ahí estaba invertido el trabajo de una vida. Por las tardes,
Me gustaba sentarme en el porche con mi cuaderno de tapas negras y repasar mis anotaciones. Entre cuentas, frases y dibujos de Elena, también estaban registros de mis proyectos inmobiliarios. Edificios que todavía están en pie en Denver, contratos que firmé hace 20 años y que generaron más impuestos de los que Bruno pagará en toda su vida. Nadie en la cuadra lo sabe, porque siempre preferí pasar desapercibido, pero mi nombre está en placas conmemorativas, en reconocimientos que guardo en cajas, en fotos de periódicos amarillentos. Yo no soy el manitas jubilado. Soy el hombre que construyó medio vecindario. En esa cuenta regresiva, cada gesto de Bruno confirmaba su ceguera. Cuando me veía con mi camioneta vieja, asumía que no tenía dinero. Cuando me veía podando los rosales, pensaba que no tenía nada mejor que hacer. Nunca se preguntó cómo era que yo nunca me atrasaba en pagar los servicios, o por qué jamás pedía ayuda financiera. No veía más allá de la superficie. Su arrogancia lo mantenía ciego, y mi silencio era el muro que lo dejaba tropezar una y otra vez. Lo más curioso es que los vecinos empezaban a notar cosas. La señora Méndez me preguntó un día si de verdad era cierto que Bruno había comprado la casa. Me lo dijo bajito, como si temiera ofenderme. Yo solo sonreí y respondí: «La gente cree lo que quiere creer, señora», porque sabía que muy pronto no serían rumores, sino documentos con sellos y firmas, los que hablarían por mí. Mientras tanto, dejaba que la curiosidad creciera, como la maleza que al final revela dónde está el terreno abandonado. Al caer la noche, a veces abría mi correo electrónico y revisaba los reportes de las empresas de administración de propiedades. Ellos me enviaban actualizaciones de alquileres, ingresos de edificios comerciales, evaluaciones de mercado. Siempre pedí que usaran un apartado postal, nunca la dirección de la casa, para que Bruno no sospechara. Si alguna vez se hubiera tomado el trabajo de ver mi correspondencia, habría descubierto nombres como Horizonte Patrimonial o Premier Property Management, pero no lo hizo, porque nunca le interesó saber quién era yo realmente. En mis paseos por el vecindario pensaba en lo que se venía. El reloj, las herramientas, los documentos guardados, todo era parte de un rompecabezas que pronto se armaría frente a testigos. Bruno estaba confiado, convencido de que tenía todas las de ganar porque tenía un papel impreso en una oficina barata. Lo que no sabía era que yo tenía 25 años de papeles auténticos, firmados por notarios, sellados por bancos, respaldados por impuestos pagados puntualmente. Lo que más me dolía en esos días no era el desalojo, sino la idea de que Bruno estaba borrando a Elena de la historia de esta casa. Tirar sus fotos, hablar de ella en pasado como si nunca hubiera existido, reemplazar su memoria con los planes de Carla. Pero justo en ese dolor encontré la fuerza. Porque entendí que defender esta casa no era solo defender ladrillos y madera, era defender la memoria de mi hija. Y eso me dio un propósito más grande que cualquier miedo. Cada noche, antes de dormir, repetía para mí mismo: Bruno cree que me está sacando, pero en realidad yo lo estoy invitando a la sala donde su mundo se derrumbará. Esa certeza me daba paz. Y mientras tachaba días en mi calendario, sabía que esa cuenta regresiva no terminaba en mi derrota, sino en la revelación que lo dejaría sin palabras. Abrí la puerta del armario de Elena despacio, como quien no quiere perturbar un sueño, y la luz me golpeó con recuerdos: su vestido de la graduación, la bufanda que siempre dejaba en la percha, un montón de cartas en sobres amarillentos. Empecé a mover las cosas con cuidado, sin prisa, como si cada objeto fuera una palabra de un poema que ella me dejó. Fue entonces cuando mis dedos toparon con una carpeta más gruesa, escondida detrás de un montón de fotos viejas. Tenía un título escrito a mano: Documentos Confidencial. Mi corazón dio un vuelco. No era un hallazgo cualquiera, era la promesa de una verdad aguardando a ser leída. La carpeta estaba repleta: escrituras, pólizas, extractos bancarios y un par de cartas selladas que olían a tinta y a tiempo. Empecé a pasar las páginas con las manos que ya no tiemblan al trabajar, pero sí al descubrir. Había registros de pagos, actas notariales, una constancia de sociedad mercantil con el nombre Horizonte Patrimonial S.A. de C.B. y, lo que más me dejó sin aliento, copias de 25 años de recibos de impuestos prediales pagados a nombre de esa sociedad. Algo en mi garganta se apretó. Elena había guardado todo esto para protegerme.
y lo hizo con la discreción de quien sabe que una verdad puede ser peligrosa si se dice en el momento equivocado. Leí una carta que Elena había dejado para mí. Sus palabras eran dulces y dolorosas al mismo tiempo. Me pedía que guardara silencio por su orgullo, que no la dejara humillar a nadie contando toda la verdad porque eso habría destruido a Bruno. «Papá, por favor», decía. «Hay cosas que el orgullo no puede soportar. Protégeme». Sentí cómo me pedía una vez más que fuera su guardián. Pero esta vez la guardia iba a ser activa. No se trataba de ocultar, sino de revelar en el momento justo. Cerré los ojos y juré que esa revelación sería limpia, legal y, sobre todo, respetuosa de su memoria. Sin perder tiempo, marqué el número que Elena había escrito en un post-it dentro de la carpeta. La abogada que nos había acompañado en asuntos viejos, la misma que en otros años me había aconsejado en temas de finanzas y títulos. La línea sonó y una voz profesional cálida respondió: «Despacho de Marcela Pineda, buenos días». Me presenté con la voz más entera que pude reunir. Le dije quién era y le pedí, con la urgencia contenida de quien conoce el valor de un papel, que me recibiera esa misma tarde. Marcela no dudó. Percibió la seriedad en mi tono y fijó hora para las 2. Mientras esperaba, repasé mentalmente los documentos. Había actas constitutivas, contratos donde figuraba mi nombre a cargo de empresas de manejo de inmuebles, comprobantes de transferencias al Banco First National, con el concepto de pago predial, y varios comprobantes de mantenimiento que, durante años, fueron la columna de gastos de la dirección de Maple Grove. Cada hoja era una pieza que demostraba que, en la práctica y en la contabilidad, la carga económica de esa casa había sido mía durante décadas. Lo que más me reconfortó fue pensar que no era una historia de venganza, sino de justicia documental. Llegué al despacho de Marcela con la carpeta apretada contra el pecho como quien se protege del frío. Ella me recibió en su oficina con la misma serenidad que siempre. Una mesa grande, carpetas ordenadas y una mirada que transmite que las cosas se arreglan con números y no con gritos. Le expliqué todo sin dramatismos innecesarios, le entregué los papeles y le señalé las fechas. Mientras hojeaba, sus dedos corrían con precisión, como si ensamblara un rompecabezas legal. «Esto es sólido, Tom», dijo en voz baja. «Aquí hay registros fiscales, pagos, sociedades. No es solo una cuestión sentimental. Tienes respaldo». Marcela trazó un plan inmediato. Primero, convocar una lectura formal del testamento donde, además, presentaríamos las pruebas de titularidad y los registros bancarios. Segundo, notificar a las partes interesadas y pedir testigos que corroboraran hechos como el pago de impuestos y la inversión en mejoras. Tercero, preparar una acción de posesión para dejar claro que, aunque Bruno hubiera ocupado la casa, la relación jurídica y los pagos estaban documentados en favor de la sociedad que yo controlaba. Cada paso venía con un tiempo y una estrategia para minimizar escándalos y maximizar pruebas. Mientras Marcela trabajaba en los borradores, llamé a un par de vecinos discretos que sabía podían dar testimonio. Francisco Rojas, que había visto obras mías, y la señora Méndez, que recordaba cómo yo siempre pagaba las cuotas y mantenía el jardín. También pedimos a Janet, mi banquera de confianza, que revisara extractos y preparara un resumen de transferencias. Sentí un alivio que no había sentido desde que supe del diagnóstico de Elena. Ya no estaba solo. Tenía un equipo que sabía traducir papel a ley, memoria a prueba. En la tarde, con las primeras invitaciones enviadas y las carpetas en orden, me permití un respiro breve. Caminé por la casa y miré cada objeto con otra mirada. Ya no eran solo recuerdos, eran pruebas de vida. Vi el reloj, el cuaderno, las herramientas y entendí que todo eso tenía un papel en la historia que estaba por contarse. La sensación era extraña. Mezcla de dolor por la pérdida y de cierta paz porque, al fin, la memoria de Elena tendría la defensa que merecía. Antes de salir del despacho, Marcela me dijo algo que aún me retumba. «Vamos a presentar esto con firmeza, Tom. No vamos a humillar a nadie. Vamos a dejar que la evidencia hable. Y si Bruno decide pelear, que pelee con papeles, no con gritos». Asentí, agradecido por la moderación de su estrategia. Porque en verdad, lo que quería no era la humillación pública. Quería que la verdad se conociera.
Que la propiedad y los sacrificios tuvieran su reconocimiento y que la memoria de mi hija fuera respetada. Al despedirme de Marcela, sentí el peso de la próxima reunión. La lectura del testamento ya no sería solo un trámite, sería el escenario donde se mostrarían las décadas de cuidado y pago que Bruno había ignorado. Cerré la puerta de su despacho con la carpeta en mano, y por primera vez sentí que la cuenta regresiva, la que marcaba días en mi calendario, dejaba de ser una amenaza para convertirse en un viaje hacia la justicia. Si estás viendo esto, no olvides decirme desde qué ciudad nos acompañas. La historia de cuidar lo propio es de todos. La mañana siguiente me levanté con un propósito distinto. Ya no era el hombre que esperaba ser echado, sino el que estaba preparando el escenario para la verdad. En mi mesa había una pila de sobres con nombres escritos a mano: vecinos, la banquera, el regidor, hasta Carla. No dejé a nadie fuera. Las invitaciones para la lectura del testamento habían salido ya con el sello del despacho de la licenciada Marcela Pineda, y cada sobre llevaba la promesa silenciosa de que ese encuentro no iba a ser uno más, sino el día en que las máscaras caerían. Al mediodía, recibí una llamada de Janet Herrera, mi banquera de confianza desde hace 2 décadas. Su tono era firme, casi entusiasta. «Don Mateo, ya tengo listas las carpetas con los registros. Son 25 años de transferencias, pagos prediales, seguros y mantenimiento. Todo documentado. Están impresas y en digital, listas para cuando las necesite». Cerré los ojos y respiré profundo. Era como tener un ejército silencioso de papeles. Cada recibo convertido en soldado. Cada transferencia en un testigo que hablaría por mí. No pasó mucho antes de que Francisco Rojas, mi vecino y amigo, viniera a tocar a mi puerta. Traía una carpeta manila abultada y una sonrisa cómplice. «Mira, Mateo», me dijo, «he sacado las fotos que tomé en aquellos años. ¿Recuerdas cuando te premiaron en Highlands Plaza? Aquí estás con el alcalde, y aquí en la cena de los desarrolladores». Abrí la carpeta y vi mi yo de otra época. Traje impecable, manos firmes estrechando las de políticos y empresarios. Esas imágenes valían más que 1000 palabras. Eran la prueba gráfica de que el supuesto Manitas jubilado había sido uno de los constructores más respetados del condado. Mientras tanto, Bruno empezaba a mostrar las primeras grietas. Lo encontré en la sala revolviendo cajones con el ceño fruncido, como quien busca desesperado algo que no quiere admitir que nunca tuvo. «¿Dónde está la escritura, Mateo?», me preguntó con una voz que intentaba sonar autoritaria, pero que ya dejaba ver un temblor. Yo lo miré con calma, levantando apenas una ceja. «Buena pregunta, Bruno. Tal vez debas hacérsela a Marcela Pineda el viernes a las 2». Su silencio fue más revelador que cualquier respuesta. Me senté en el porche esa tarde y lo observé entrar y salir, cada vez más nervioso. Había pasado años viéndolo presumir de su control, de su éxito, y ahora parecía un niño buscando una linterna en medio de un apagón. Su seguridad se desmoronaba con cada cajón vacío, con cada carpeta que no contenía lo que esperaba. Yo, en cambio, tenía mis carpetas listas, mis testigos confirmados y la certeza de que el suelo bajo sus pies se volvería arena en cuestión de horas. Llamé a Marcela para confirmar detalles. Su voz era tan organizada como sus papeles. «Todo en orden, don Mateo. Las invitaciones ya fueron notificadas. Los testigos confirmaron asistencia. El concejal también estará presente. Y Janet traerá los extractos originales. Prepárese, la balanza está cargada de su lado». Colgué el teléfono con un nudo en la garganta, no de miedo, sino de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba peleando solo. Por la noche, abrí mi viejo cuaderno y anoté una frase que me vino como un relámpago. «El silencio es un muro, pero los papeles son la puerta». Porque comprendí que mi silencio de años había servido para dejarlo confiarse, para que bajara la guardia, para que pensara que yo era débil. Y ahora, los papeles eran la llave que abriría la puerta a la verdad. Ese contraste, mi silencio contra sus gritos, iba a ser lo que lo dejaría sin aire frente a todos. El ambiente en la casa se volvió denso. Bruno ya no caminaba con la misma arrogancia. Lo notaba inquieto, con pasos cortos y miradas rápidas hacia mí, como si quisiera leer en mi rostro lo que yo tenía guardado. Pero no se lo mostré. Mi mejor arma era mi serenidad.
Mientras él sudaba en sus dudas, yo tomaba café en calma. Acariciaba mi reloj y hojeaba los álbumes de Elena. Cada gesto mío era una provocación silenciosa que le recordaba que no tenía nada sólido bajo sus pies. Esa noche lo escuché discutir por teléfono con Carla. Su voz se filtraba desde la sala. Claro que la casa es mía. Sí, tengo la escritura. Bueno, aún no la encuentro, pero está en algún lugar. No necesitaba ver su rostro para imaginar el sudor en su frente. Él, que siempre habló de seguros y contratos, no encontraba el documento más importante de todos. Y lo más irónico, nunca lo encontraría, porque esa escritura jamás estuvo a su nombre. Me acosté tarde, con la carpeta de documentos de Horizonte Patrimonial en la mesita de noche. Al apagar la luz, sentí que no dormía un hombre derrotado, sino alguien que había esperado demasiado tiempo para este momento. La tensión era real, pero era una tensión que me fortalecía. El escenario estaba listo, las piezas en su sitio, y lo único que quedaba era el acto final, la lectura del testamento. Y yo, don Mateo Salgado, estaba más que preparado para que la verdad hablara por mí. El viernes llegó como un reloj que no perdona, y a las 2 en punto crucé la puerta del despacho de la LIC. Marcela Pineda. La sala de juntas era amplia, con una mesa de caoba que brillaba bajo la luz de las lámparas y un ventanal que dejaba ver los edificios de Denver recortados en el horizonte. El ambiente olía a papel, a tinta fresca y a justicia que estaba a punto de hablar. Me senté en un extremo de la mesa con mi carpeta a un lado y esperé a que la sala se llenara con los rostros que había convocado. Primero llegó Janet Herrera, impecable en su traje azul marino, con su maletín repleto de documentos. Me estrechó la mano con firmeza y me dijo al oído: «Todo en orden, don Mateo. Aquí están los registros bancarios listos para presentarse». Detrás de ella entró Francisco Rojas, con su carpeta manila cargada de fotos, y me guiñó un ojo como quien está ansioso por ver cómo la verdad hace temblar a los soberbios. Sentí un aire de complicidad y gratitud. Sabía que no estaba solo en ese salón. A los pocos minutos, la puerta se abrió de golpe y apareció Bruno, con Carla aferrada a su brazo. Sus rostros parecían tensos, como si caminaran hacia un juicio del que no podían escapar. Se sentaron frente a mí, evitando mirarme directamente. Bruno intentaba aparentar seguridad, pero sus manos delataban lo contrario. Tamborileaban sobre la mesa con un ritmo ansioso. Carla, en cambio, miraba todo con ojos abiertos, quizás sin comprender aún la magnitud de lo que estaba por ocurrir. El murmullo de los asistentes se apagó cuando entró el concejal Álvaro Cárdenas, un hombre de porte firme que había trabajado conmigo en proyectos urbanísticos años atrás. Su sola presencia descolocó a Bruno, que lo miró con sorpresa. El concejal me saludó con un abrazo y dijo en voz alta: «Don Mateo, siempre es un honor verlo». Esa frase bastó para que varios vecinos presentes voltearan a ver a Bruno, que empezaba a perder el color en su rostro. Finalmente, Marcela tomó la palabra. Con voz clara y pausada, explicó el motivo de la reunión: la lectura del testamento de Elena, mi hija. Hoy estamos aquí para dar cumplimiento a los deseos de la señora Elena Salgado y aclarar ciertos asuntos patrimoniales que requieren atención. Al escuchar el nombre de Elena, un nudo me apretó la garganta. No era solo un trámite legal, era volver a invocar la presencia de mi hija en esa sala, frente a todos. Marcela abrió la primera carpeta. El testamento era sencillo: algunos objetos personales destinados a amigas de Elena, su automóvil donado a una causa benéfica y una carta emotiva dirigida a mí, donde me agradecía por haber sido su fuerza en la enfermedad. Su voz quebrada, convertida en palabras escritas, llenó el salón de un silencio reverente. Mientras tanto, Bruno miraba el techo, impaciente, como si esperara que aquello terminara rápido. No sabía que lo peor para él apenas empezaba. Cuando Marcela cerró la primera carpeta y abrió la segunda, el aire se tensó. Su voz se volvió más formal, casi quirúrgica. Antes de dar por concluida la ejecución de este testamento, debemos abordar un punto crucial relacionado con la propiedad en la que residían el señor Salgado y el señor Varela. Bruno se irguió en la silla, cruzó los brazos y forzó una sonrisa de suficiencia. Pero sus ojos, que no dejaban de buscar entre los papeles, revelaban la ansiedad de alguien que no tiene lo que presume. «¿Qué tipo de punto?», preguntó Bruno tratando de sonar desafiante.
La propiedad es mía. Fue adquirida por Elena y por mí en 2017. Marcela levantó la mirada de los documentos y con serenidad respondió: Eso es precisamente lo que vamos a aclarar. Sentí un escalofrío recorrer la sala. No por miedo, sino por la certeza de que el telón estaba a punto de levantarse. Los vecinos contenían la respiración y hasta Carla se inclinó hacia adelante, como quien presiente una revelación. Vi cómo Bruno buscaba con desesperación entre sus papeles, esperando encontrar la famosa escritura que tantas veces presumió. Movía hojas sueltas, recibos de supermercado, papeles arrugados sin importancia. La escritura, claro, no estaba ahí, porque nunca había estado en sus manos. Ese gesto, esa búsqueda inútil, fue la primera grieta visible en su fachada. La sala lo notó y el murmullo volvió a crecer. Yo, mientras tanto, me quedé en silencio. Me limité a entrelazar las manos sobre la mesa, con mi Rolex brillando bajo la luz. No necesitaba hablar. La verdad ya estaba tomando forma, y la primera grieta en la muralla de Bruno era el inicio de su derrumbe. Esa tarde, por fin, la justicia empezaba a hacer eco en una sala donde cada documento valía más que 1000 gritos. Marcela abrió la segunda carpeta con calma quirúrgica, y el sonido del cartón contra la mesa se escuchó como un disparo. Sacó un documento grueso con sello del condado de Jefferson y fecha de 1998. Sus ojos recorrieron la sala antes de hablar. Este es el título de propiedad de la vivienda ubicada en 1247 Maple Grove Drive. Fue adquirida el 15 de marzo de 1998 por la Sociedad Horizonte Patrimonial S.A. de C.V. El representante legal en ese momento era Don Mateo Salgado. El aire se congeló. Pude escuchar el zumbido del aire acondicionado, el roce de una pluma que cayó de la mano de Carla y el suspiro contenido de la señora Méndez. Bruno se inclinó hacia adelante, arrancó el documento de las manos de Marcela y empezó a hojearlo con una rapidez torpe, como quien busca una salida entre párrafos que no entiende. Su rostro se tornó más pálido con cada línea que leía. Eso no puede ser, balbuceó. Elena y yo compramos esta casa en 2017, yo mismo estuve en el cierre. Marcela mantuvo la serenidad de quien sabe que los papeles pesan más que los recuerdos manipulados. No, señor Varela, usted y la señora Salgado se mudaron a la propiedad en 2017, pero nunca fueron propietarios. La escritura original permanece vigente desde 1998, y todos los impuestos de los últimos 25 años han sido pagados por la sociedad de Don Mateo. Janet, con gesto profesional, abrió su maletín y desplegó una serie de recibos con el logo del First National Bank. Aquí constan las transferencias bancarias correspondientes a los pagos prediales, seguros y mantenimiento desde 1998 hasta la fecha, todas realizadas desde la cuenta comercial de Horizonte Patrimonial bajo la titularidad del señor Salgado. El papel crujió sobre la mesa y cada recibo era como un martillazo. Los vecinos murmuraban entre sí recordando detalles. La señora Méndez, con voz apenas audible, dijo: Yo siempre lo vi pagar en la ventanilla del ayuntamiento. Nunca pensé que era él el dueño. Francisco Rojas asintió y levantó una foto. Aquí está Mateo recibiendo el premio al desarrollador inmobiliario del año en 2008. Yo mismo la tomé. La imagen mostraba mi rostro más joven, trajeado, estrechando la mano del alcalde. Bruno la miró como si fuera un idioma que no entendía, Carla, que hasta ese momento había mantenido la compostura. Se inclinó hacia Bruno y susurró con un hilo de voz que todos escuchamos. ¿Me dijiste que esta casa era tuya? ¿Qué está pasando? Bruno intentó responder, pero lo único que salió de su boca fue un «Está equivocada, esto debe ser un error». Marcela no levantó la voz, solo giró otra hoja del expediente. Aquí están las renovaciones de la póliza de seguro. Todas firmadas por don Mateo. Fechas, firmas, comprobantes. ¡Ningún error, señor Varela! Me quedé en silencio, observando cómo la arrogancia que lo había acompañado durante años se transformaba en sudor frío. El hombre que había caminado por mi casa como dueño ahora temblaba frente a documentos que no podía refutar. Mi reloj brillaba sobre la mesa marcando los segundos de su derrota, y pensé en Elena. Hija, hoy la verdad te defiende. Bruno golpeó la mesa con la palma abierta. Yo viví aquí 7 años. Eso me hace propietario por derecho. Marcela lo miró con la calma de un juez experimentado. No, señor Varela.
En Colorado, la ocupación no genera propiedad a menos que se cumplan condiciones de usucapión por 18 años y pago de impuestos. Usted no cumplió ninguna. No es propietario. Nunca lo fue. Sus palabras cayeron como un mazo de juez, lapidarias, indiscutibles. El concejal Cárdenas intervino con voz grave. Bruno, ¿de verdad nunca te preguntaste cómo se mantenía la casa? ¿Nunca sospechaste de dónde salía el dinero para los arreglos, los impuestos, los seguros? Aquí todos lo sabíamos. La diferencia entre aparentar y ser. Y Mateo, él siempre fue. Bruno bajó la cabeza. Por primera vez en mucho tiempo, no tuvo nada que decir. El dueño se había quedado sin título, sin argumentos y sin la máscara que lo sostenía. Mientras tanto, yo permanecí sentado, sereno, con las manos entrelazadas. No necesitaba levantar la voz ni celebrar nada. El giro estaba completo. El hombre que me había echado con un aviso de 30 días descubría ahora que, desde el inicio, había sido solo un huésped. Y esa era apenas la primera verdad que se iba a revelar en esa sala. Marcela guardó silencio unos segundos después de mostrar la escritura, dejando que la tensión flotara en el aire. Luego, con calma solemne, abrió una tercera carpeta. Antes de continuar, hay un documento que la señora Elena Salgado dejó en custodia en esta notaría en 2017. Una carta escrita de su puño y letra, con instrucciones específicas de que se leyera en caso de duda patrimonial. Al escuchar el nombre de mi hija, sentí un nudo en la garganta. Carla se llevó la mano a la boca, como temiendo lo que vendría. La abogada desenfoldó la carta y comenzó a leer en voz clara. Papá, sé que este acuerdo te pedirá un sacrificio de silencio, pero no hay otra forma. Bruno jamás aceptaría vivir en una casa que no creyera suya. Si supiera la verdad, su orgullo se quebraría, y con él, nuestro matrimonio. Por eso necesito que guardes este secreto. Sé que pagas todo, los impuestos, el seguro, los arreglos, pero te pido que lo hagas en silencio por mí. Algún día sabré devolverte cada centavo, aunque lo más grande que me diste fue un hogar seguro. Te amo, Elena. Las palabras de mi hija se clavaron como cuchillas dulces y dolorosas al mismo tiempo. Yo cerré los ojos y la imaginé escribiendo esas líneas en la mesa de su cuarto, con su caligrafía firme. Era su voz atravesando los años, defendiendo mi dignidad aún después de muerta. Carla no pudo contener las lágrimas y se apartó de Bruno. Los vecinos se miraban con ojos rojos. La verdad no solo se escuchaba, se sentía. Bruno, en cambio, parecía petrificado. Sus labios temblaban, pero ninguna palabra salía. Por primera vez entendía que no había sido dueño de nada, que su orgullo se había sostenido gracias al silencio de Elena y a mi paciencia. La carta era más que un documento. Era un espejo que le mostraba todo lo que había ignorado, todo lo que había despreciado mientras se jactaba de un poder inexistente. Marcela dobló la carta con cuidado y la colocó frente a mí. Esta copia le pertenece. Don Mateo, su hija quiso que usted la conservara como testimonio de amor y agradecimiento. Sentí las lágrimas arderme en los ojos, pero no las oculté. No era debilidad, era orgullo. Elena había sabido quién era su padre y lo había plasmado con tinta imborrable. De inmediato, la abogada sacó otro documento, esta vez con membrete oficial y tinta reciente. Y ahora, señor Varela, tenemos que abordar el segundo punto pendiente. Bruno levantó la vista, todavía en estado de shock. Marcela deslizó el papel hacia él. Es un aviso formal de desalojo, con plazo de 30 días para entregar la propiedad al verdadero dueño, don Mateo Salgado. La ironía flotó en la sala como un eco. Exactamente lo mismo que él me había dicho en la cocina 48 horas después del funeral, ahora regresaba multiplicado por la ley. Varios vecinos no pudieron contener un murmullo de aprobación. El concejal Cárdenas asintió en silencio. Janet acomodó los papeles con la frialdad de quien ve una justicia matemática cumplirse. Bruno recogió el aviso con manos temblorosas. Esto no puede estar pasando. Lo miré a los ojos con calma. Sí puede y está pasando. Tú me diste 30 días sin tener ningún derecho. Ahora la ley te devuelve exactamente la misma moneda, pero con fundamento real. No es venganza, es justicia. Mi voz no tembló. Al contrario, sonó más firme de lo que había esperado. Carla se levantó bruscamente con lágrimas en los ojos. «No puedo más, Bruno. Me mentiste todos estos años.
Yo no vine a vivir a tu casa, vine a invadir la de tu suegro. Tomó su bolso y salió, dejando tras de sí un silencio ensordecedor. Bruno intentó detenerla, pero su mano se cerró en el vacío. Ese gesto fue más humillante que todos los documentos juntos. Ni su pareja quería sostener esa farsa. Yo me limité a respirar hondo, acariciar el reloj de mi muñeca y dejar que el eco de la carta de Elena siguiera flotando en la sala. Había llegado el momento en que el silencio de años se convertía en verdad pública, y ese eco, más que destruir a Bruno, lo estaba desnudando frente a todos. El hombre que creyó ser dueño de todo era en realidad huésped de la generosidad y del amor ajeno. El silencio tras la salida de Carla fue brutal. Se escuchaba hasta el tic-tac de mi reloj. Bruno permaneció sentado, rígido, con el aviso de desalojo en la mano como si fuera un hierro candente. Intentaba mantener la compostura, pero sus ojos lo delataban. El miedo empezaba a tragárselo entero. Y entonces ocurrió lo inevitable. Las voces de los vecinos, que hasta ese momento habían sido murmullos, se alzaron con fuerza. La señora Méndez, la misma que lo había defendido en reuniones de condominio, fue la primera en hablar. Ahora entiendo todo. Siempre pensé que usted se comportaba como si fuera dueño del barrio, pero no era más que un invitado malagradecido. Sus palabras fueron un dardo que atravesó la máscara de Bruno. Él intentó responder, pero su voz se quebró en un susurro. Francisco Rojas abrió su carpeta y colocó sobre la mesa una foto enmarcada. Era yo, años atrás, recibiendo el reconocimiento de la Cámara de Desarrolladores. Aquí está la verdad, dijo mirando al resto. Mientras Bruno presumía de títulos inexistentes, el verdadero constructor de este vecindario estaba aquí, callado, arreglando fugas como si no hubiera levantado medio distrito con sus proyectos. Los murmullos se transformaron en exclamaciones. El peso de la reputación empezaba a cambiar de bando. El concejal Cárdenas se inclinó hacia adelante. Su voz grave llenó la sala. Bruno, ¿sabes qué es lo más grave? No solo engañaste a tu pareja, también intentaste despojar a un hombre que dio 40 millones en impuestos a esta ciudad, un hombre al que nosotros honramos en más de una ocasión. Tú no eres solo un farsante en tu casa, lo eres en tu comunidad entera. Bruno tragó saliva y su arrogancia se desmoronó como un castillo de naipes. Janet Herrera, que había permanecido serena, tomó la palabra con tono frío. Yo trabajo con cifras, señor Varela. Y en cifras, su deuda con la verdad es impagable. Usted no aparece en ningún registro de pago, en ningún impuesto, en ninguna transferencia. Es invisible en los papeles, y en este salón eso significa que no existe como propietario. Usted fue un beneficiario pasivo, nada más. El golpe no era solo legal, era social, económico, moral. Lo vi encogerse en su silla. El mismo hombre que 48 horas después del funeral me acorraló en la cocina con el móvil en la mano ahora no sabía dónde mirar. Pasaba la vista de un lado a otro como un animal atrapado, y cada rostro en esa sala le devolvía la misma expresión. Desprecio. Ya no era el yerno exitoso ni el supuesto dueño. Era solo un impostor desenmascarado. Carla había sido su último apoyo emocional, y al marcharse lo había dejado desnudo frente a todos. Sin su respaldo, Bruno no tenía ni aliados ni excusas. Y eso lo entendió de golpe cuando la señora Méndez, con voz firme, lo llamó por lo que era, un parásito. La palabra resonó en la sala, repitiéndose en murmullos como un eco. Bruno bajó la cabeza. No intentó refutarlo. Me limité a observar en silencio con las manos entrelazadas. No necesitaba decir nada. La justicia no siempre llega en forma de jueces o sentencias. A veces se manifiesta en la mirada de los vecinos, en el desprecio social que no se borra con palabras. Yo ya no era el viejo que arreglaba fugas, era, ante todos, el verdadero dueño de mi casa y de mi historia. El golpe final llegó cuando Marcela cerró las carpetas y dijo: «Señores, este caso está claro. Bruno Varela deberá desalojar la propiedad en un plazo máximo de 30 días. Cualquier intento de resistencia será considerado ocupación ilegal y se procederá judicialmente». Nadie discutió, nadie levantó la voz. La sentencia social y legal estaba dictada. Bruno permaneció en silencio, derrotado, con los ojos rojos y el aviso de desalojo temblando en su mano. Lo vi quebrarse sin necesidad de gritar ni llorar.
Se derrumbó hacia adentro, comprendiendo que el prestigio que tanto defendía se había desintegrado en una tarde. Y yo, sin mover un dedo, vi cómo la verdad le quitaba todo lo que nunca fue suyo. La sala ya no era un simple despacho de abogada, parecía un tribunal improvisado. Todos los asistentes eran jurado y testigos, y Bruno estaba en el banquillo invisible de los acusados. Marcela, con su voz firme, marcó el siguiente paso. He preparado, además del aviso de desalojo, una solicitud de medida precautoria para impedirle el acceso no autorizado al domicilio durante este proceso. Señor Varela, desde este momento no puede cambiar cerraduras, disponer de pertenencias ni sacar objetos sin supervisión judicial. Bruno levantó la cabeza con un último intento de dignidad. Eso es ridículo, es mi casa, yo vivo ahí. Pero Janet abrió otra carpeta y la colocó frente a él. Aquí están los recibos de compra de mobiliario, electrodomésticos y remodelaciones, todo pagado por cuentas de don Mateo o de su sociedad. Cada sofá, cada electrodoméstico, hasta las ventanas nuevas de la sala. No hay un solo recibo a su nombre. La voz de Janet era como una cuchilla que cortaba despacio. Francisco Rojas intervino con un tono casi sarcástico. Y si hablamos de las reparaciones, yo mismo ayudé a Mateo a cargar la madera cuando usted presumía de la terraza nueva. Fue Mateo quien pagó en efectivo. Usted solo dio órdenes desde la silla. Varias risas contenidas recorrieron la sala, y Bruno enrojeció, con la ira y la vergüenza luchando en su rostro. Marcela continuó, sin perder el ritmo. Además, hay constancia de que usted destruyó pertenencias de valor sentimental de la difunta Elena Salgado. Testigos confirman que arrojó álbumes fotográficos y recuerdos familiares a un contenedor. Ese acto puede tipificarse como daño en propiedad ajena y agravar su situación legal si así lo decidimos. El golpe no era solo económico, era moral, un recordatorio de que había pisoteado la memoria de quien decía amar. Bruno intentó interrumpir. Yo no sabía. No pensé que valieran nada. Su voz se quebró en un grito hueco, que solo consiguió que los presentes lo miraran con más desprecio. La señora Méndez lo interrumpió con dureza. Claro que valían. Valían más que todo lo que usted haya comprado con sus tarjetas de crédito. Eran la vida de Elena y usted la tiró a la basura. El concejal Cárdenas tomó entonces la palabra, dándole el peso político que la situación merecía. Si esto llega a los medios, señor Varela, su nombre quedará marcado como un hombre que abusó de la confianza de una familia y quiso despojar a un padre en duelo. Créame, lo conozco bien. La ciudad no olvida esas historias. Y en el ámbito público, esa reputación pesa más que cualquier título universitario.